Regresamos en Nativa Fondo y estamos con Alonso Cárdenas, politólogo de la Universidad Ruiz de Montoya. Buenas noches, Alonso, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muchísimas gracias por la invitación. De nada. Mi primera pregunta es, ¿por qué cree que se ha aprobado esta moción de vacancia contra la presidenta Dina Boluarte para este jueves en el Congreso? Bueno, lo que señalan es que esta moción de vacancia ya se había presentado hace por lo menos 2 meses y era necesario que pues se pusiera a debate, ¿no? Pero con todo lo que está sucediendo, pues usted sabe que en política no hay coincidencias, ¿no? Entonces, digamos, de aquí al jueves, los tiempos políticos en el Perú, ustedes saben que son turbulentos, ¿no? Y en estos 3 días cualquier cosa puede suceder que ponga digamos, en una situación comprometida o compromete a la presidenta de la República, ¿no? La fragilidad institucional en el Perú es de tal magnitud que en 3 días pues pueden suceder muchísimas cosas, ¿no? Recordaremos con el presidente defenestrado Pedro Castillo, en 6 horas hubo un intento de golpe de Estado, una huida a la Embajada de México, la detención del presidente, la vacancia en el Congreso y la asunción de una nueva presidenta de la República en un lapso de 6 horas. Imagínese usted lo que puede suceder en 3 días. Lo que me está diciendo es que el Congreso está, digamos, tomando el mismo camino que en el gobierno de Pedro Castillo, que ya se venía el tercer periodo de vacancia, o sea, que puede prosperar este periodo de vacancia y sobre este vendrán otros más. ¿Por qué cree que ahorita es este choque entre el gobierno de Dina Boluarte, con el cual se llevaban bien, y el Congreso? Bueno, son muchos factores, ¿no? Pero, digamos, al principio, a pesar de la sangre, los muertos, los asesinados, porque en realidad no son muertos, son personas asesinadas, ¿no? El Congreso estaba mucho más cercano a la presidenta. Recordemos que después de, digamos, por ejemplo, de la matanza de Ayacucho, a pesar de eso, se le da la confianza al gabinete Otárola, ¿no? Pero ahora, digamos, con algunas señales que también vienen del extranjero, por ejemplo, la declaración del señor Brian Nichols en los Estados Unidos diciendo que esperan, ¿no? Eh, Muy respetuosamente que el Congreso y el Poder Ejecutivo decidan un adelanto de elecciones, han empezado a salir diferentes denuncias que comprometen al círculo más cercano de la presidenta de la República, ¿no? Estamos hablando del señor Shibamokuro, de la señora Sánchez, su asistente personal, una serie de denuncias de allegados que han encontrado trabajo en el MIDIS, ¿no? Entonces, como que estamos en una situación que yo definiría como que las dos peores caras de la segunda vuelta. Es decir, el desorden, la poca preparación, la improvisación, ¿no? Que hay, digamos, situaciones que salpican de corrupción a la máxima autoridad, por un lado, que se veía con el presidente Castillo, y por otro lado, la represión, ¿no? El autoritarismo que se esperaba de un gobierno de Keiko Fujimori, ¿no? Entonces, pues estamos digamos, en las dos peores versiones de los dos candidatos que pasaron a la segunda vuelta, ¿no? La popularidad de la presidenta Dina Boluarte se ha mantenido, digamos, en esta baja, está en 71% según la última encuesta del IEP. ¿Y por qué cree que el tratamiento de las lluvias y de la tragedia nuevamente de este niño costero no ha traído no ha sumado a la popularidad de la presidenta, tal y como pasó con Pedro Pablo Kuczynski en el año 2017? ¿Qué ha pasado que aquí no hubo clic? Bueno, lo que sucede se podría resumir en una sola palabra, ¿no? Gestión. Cuando fue el niño costero del año 2017 bajo el mandato de Pedro Pablo Kuczynski, sí se vio gestión. El ejército, las Fuerzas Armadas, ¿no? La Policía Nacional, el liderazgo que en esa época tenía el ministro de Defensa, el señor Jorge Nieto, ¿no? Se veía gestión, se veía compromiso, se veía algo de planificación, ¿no? En cambio ahora llega la presidenta de la República a decir que pues no hay Estado, ¿no? Que no podemos ofrecer nada, no hay votobombas, que se han dedicado a desfalcar al Estado en la última gestión de Pedro Castillo cuando ella fue
eh, ministra todo ese tiempo. Entonces, por un lado hubo liderazgo y hubo gestión, y por el otro lado lo que estamos viendo ahora son excusas, pretextos que pues poco y nada alivian a la situación de tanta gente en el norte de nuestro país, ¿no? Cambiando de tema, el Congreso. ¿Qué se puede explicar para hablar de la desconexión del Congreso, no solo con las protestas, sino con lo que está pasando en el país? Como acaba de decir, que no había plata para gestionar la crisis climática que hemos vivido, pero ayer en Cuarto Poder salió que van a hacer van a construir un nuevo centro médico dentro del Congreso que equivale a 2 millones de soles, cuando a 10 minutos del Congreso en el RIMAC, la posta médica no puede tener ni siquiera los medicamentos mínimos para una posta. Y los congresistas, además de hacer este centro para ellos solos, tienen seguro médico privado. ¿Por qué explica? ¿Hay algo que explique esa desconexión que ya no se entiende? Realmente ya no se entiende. Bueno, para entender esta situación yo creo que habría que retroceder hasta los años 90, ¿no? ¿Por qué? Porque en los años 90 se instauró en el Perú una situación que se llama la democracia sin partidos. Es decir, el presidente hablaba directamente con la población y se satanizó, se barrió, se aniquiló lo poco que quedaba del sistema de partidos en el Perú. Y esa situación, la democracia sin partidos, es decir, vientres de alquiler, cascarones vacíos, ¿no? Que ha caracterizado a nuestra clase política, es lo que explica esta desconexión gigantesca, ¿no? Hasta grosera, ¿no? Que hay entre gobernantes y gobernados específicamente en el Congreso. ¿Por qué? Porque es un fenómeno que venimos arrastrando desde Toledo, del señor Ollantumala, Alan García. Es la misma situación. ¿Por qué? Porque no hemos consolidado un sistema de partidos mínimamente cuajado. Recordaremos que en el Perú, pues, es casi una sentencia de muerte llegar a la presidencia de la República, no para los partidos políticos me refiero, porque una vez que ejerces la primera magistratura, a la próxima elección desapareces. Dígase Perú Posible, el APRA, Peruanos por el Cambio, el Partido Nacionalista y probablemente Perú Libre. Es decir, es una situación de tal fragilidad, de tal precariedad del sistema de partidos que, digamos, por ejemplo, por ponerle un ejemplo, ¿no? El señor Valer, ¿no? Que entró al Congreso por Renovación Popular, un partido anticomunista, fue premier de un presidente que fue elegido por un partido marxista-leninista. Es decir, la incoherencia más grande, ¿no? Ideológica, un desorden, un sancochado que permite que este tipo de personas puedan llegar a un cargo público, sin contar los antecedentes personales de violencia familiar que tenía el señor Valer. Es decir, los partidos políticos son prácticamente coladeras que no tienen ningún tipo de, digamos, filtro para evitar que estas personas puedan ejercer un cargo público. ¿Cómo podría, digamos, responder el Congreso y el gobierno a los pedidos ya no escuchados ya de una elección, de un recorte de mandato, sino que en este momento vemos que esa desconexión está haciendo que la gente sea más escéptica, que no quiere entrar a los partidos y que lo que venga pueda ser una medicina más mala que la anterior? ¿Cómo se empieza a enseñar a los jóvenes de la importancia de formar parte de los partidos políticos? ¿Cómo se les empieza a decir que hay que participar, que todo espacio se llena? ¿No? Porque creo que eso ya, digamos, la solución ya está en los jóvenes, en donde podría estar un cambio, un recambio generacional a una situación que ya desde el año 2000 ha caducado, ¿no? Claro, pero digamos, en el Perú la situación se ha deteriorado tanto que ya no es un problema generacional, porque los jóvenes, ¿no? Tienen los mismos vicios que los viejos, ¿no? Podríamos hablar, como dirían en el sistema político mexicano, de bebesaurios. Es decir, las personas jóvenes con el pensamiento anquilosado, ¿no? Obsoleto, Pero yo diría los mejor mayores, ¿no? pollosaurios, ¿no? Porque Bueno, pollosaurios, sin hacer referencia a ningún congresista en particular, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede revertir eso, no? Yo creo que se necesitan
cambios estructurales, casi refundacionales, porque nuestro sistema político es el peor de América Latina, según Latinobarómetro, el Barómetro de las Américas, el Congreso de la República, es la institución más desprestigiada de América Latina. Entonces, es muy difícil, digamos, arreglar eso, ¿no? Es más fácil hacer un sistema nuevo, ¿no? Desde mi perspectiva. Y eso se ha estudiado, ¿no? Por ejemplo, la Comisión Tuesta ha planteado una serie de iniciativas para cambiar radicalmente el sistema político. Por ejemplo, eliminar el voto preferencial, por ejemplo, volver a un Senado, por ejemplo, ampliar el número de congresistas, que es muy pequeño, digamos, un congreso tan pequeño con 130 congresistas para un país de 33 millones, recordemos que en la Constitución del 79 había 180 diputados y 60 senadores para un país de 18 millones, ¿no? Entonces, este congreso tan pequeño permite que, digamos, congresistas con 3.000 votos puedan llegar a un cargo público de un padrón electoral de 24 millones de personas, ¿no? Entonces, es muy difícil que eso pueda tener algo de representatividad, ¿no? Alonso Cárdenas, politólogo de la Universidad de Ruiz de Montoya, estuvo en Nativa Fondo. Muchísimas gracias por la entrevista y hasta la próxima. Gracias, muy amables. Vamos a una pausa y regresamos con más en Nativa Fondo.